De manera muy sutil e inteligente, en su forma, el doctor Ciriaco Cruz está haciendo una de las críticas más importantes al modelo de desarrollo de la República Dominicana. Quizás yo tengo otras formas, con mis propias características, pero con tu elegancia, vamos a ver si nos ayuda y desarrolla más profundidad ese tema que es nodal para que este país pueda tener un cambio efectivo. Mira, Junior, si algo nosotros debemos de aprender de esta crisis entre Rusia y Estados Unidos alrededor de Ucrania, es precisamente que el modelo que se implantó en la República Dominicana, esa visión de un grupo de economistas que se impusieron incluso en muchos sectores, donde prácticamente le decían, y muchos gobernantes lo creyeron, que era mejor importar que producir. Ese modelo neoliberal, hoy en día, cuando tú ves lo que está ocurriendo, que nosotros nos hemos convertido en muchos aspectos de ser productores de maní, y ese maní se utilizaba para la producción de aceite. Hasta sorgo se llamábamos. Sorgo, oye bien, maíz, y ahora somos importadores netos de esos insumos que sirven para la producción de pollo, de cerdo, que consumimos los dominicanos. Cuando uno ve eso, uno dice, tenemos que repensar el modelo de desarrollo. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy en día la República Dominicana está sufriendo los embates de esos mercados que están alterados con precios altos. Entonces, cuando tú ves las medidas que se están tomando en la República Dominicana y tú dices, bueno, ¿por qué los alimentos son altos en la República Dominicana? Bueno, porque tú encuentras que hay una cadena muy grande de intermediación, de que un plátano que tú se lo compras al productor a 2 y a 3 pesos, lo compras en el supermercado a 17 hasta 20 pesos. No se ha atacado el tema de la comercialización en la República Dominicana. ¿Tú te imaginas? Especulación y márgenes de ganancia. Claro, tú te imaginas, por ejemplo, que aquí no solamente existiese el Merca Santo Domingo, sino Merca Santiago, Merca San Francisco, Merca Higüey. Eso significa que tú hubiese creado durante todo estos tiempos muchos centros de acopios. Y esos centros de acopio te iban a recibir la producción. Y ahí se iba a beneficiar el consumidor, el productor y hasta el mismo intermediario. Porque iba a recibir el precio de los productos agrícolas más baratos. Pero ese es el mercado, uno de los mercados más importantes. Vámonos al mercado de los combustibles. Es un mercado que está la Refinería Dominicana de Petróleo y un grupo de importadores. Es un mercado concentrado. ¿Tú sabes qué ocurre allí? Mira qué ocurre. Supongamos que yo soy un importador de combustible y yo estoy a la libre. Yo puedo comprar a futuro a un precio barato y yo puedo embarcarlo y dejar que los barcos estén alrededor dando vueltas, esperando que el precio suba. ¿Y qué tú crees que yo voy a hacer? Que cuando el precio suba, entonces yo puedo desembarcar depósito. Eso ocurre. Y se le planteó una vez al gobierno que a través de la refinería hiciera una mesa de importación donde todos los importadores se sentaran y compraran en un solo mercado, en volumen, y eso iba a disminuir precios, y tú ibas a buscar el mejor precio. Pero ¿tú sabes por qué eso no ocurre? Porque los mercados son oligopolios. Pero vámonos al transporte de carga, uno lo dice, pero también ahí hay un monopolio. 80% lo domina un grupo de gente, un grupito de gente. ¿Qué significa eso? Que eso también encarece la producción cuando se moviliza. Oye, te estoy hablando de temas que son estructurales, que aquí se debieron de haber tocado y no se tocan, pero vámonos a la producción yo he dicho que de energía eléctrica. La República Dominicana, nuestros gobernantes tienen miedo mínimamente rozar con los poderes fácticos. Tú y yo hemos conversado en varias ocasiones, por ejemplo, claro. ¿Qué impide que en una situación especial como esta, esas medidas que se anunciaron, dijeron, señores, el precio del arroz durante estos 6 meses, en base a esa medida, no puede ser superior a tantos pesos? Claro. Es decir, garantizarle una canasta mínima a los dominicanos.
que a pesar de la crisis de inflación, los salarios se van deprimiendo. ¿Cómo accede la gente? Pero y yo te pregunta, ¿quién fija los precios de los combustibles de energía? Pero ven acá. Pero oye bien, ahí yo iba. Por ejemplo, tú tienes una cadena de suministro en cada sector. En el sector de la energía están los generadores, está el Estado que asume una parte, por ejemplo, de toda, la distribución y la transmisión también la tiene el Estado. Pero en la generación, tú observas, todo el tema vinculante con Punta Catalina, mira qué ocurre allí. La Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas, la CDEE, siempre en sus planes de expansión incorporaba y señalaba que el Estado Dominicano debía de tener una planta de un gran volumen que produzca energía a un costo mínimo, ¿verdad? No importa, eso incluso se había hablado de cuando Marcelo Jorge, todos esos administradores. Bueno, se asume a Punta Catalina. Y se supone que Punta Catalina debió de ser de gas natural. Al margen de cómo eso se licitó, pero... Al margen del costo, ya está ahí. Está ahí. El Estado produce energía, evidentemente, a entre 5 y 8 centavos de dólares. Es la planta que produce a un coste más bajo. Bueno, ¿y de dónde se le ocurre al gobierno establecer un fideicomiso? Cuando es una planta que genera beneficios, cuando es una planta que es estratégica en toda la cadena de suministro. Entonces uno se dice, pero ¿cómo es posible? Si el Estado luchó toda la vida para tener eso. Pero lo peor de todo es que el presidente de la República, en su discurso de rendición de cuentas, menciona como un logro que el Banco de Reserva, que es público, que la Refinería Dominicana de Petróleo, que es pública, habían generado 16 mil millones de beneficios, como un logro. Entonces, si esa planta te está generando beneficios, ¿para qué tú la vas a establecer un fideicomiso? Entonces, lo que te quiero decir es que en un mercado oligopólico en la generación, el Estado tiene que incidir para que los precios en la generación sean relativamente bajos, para que la formación de precios no se dé sobre la base de 2 o 3 plantas que estén dominadas por el sector privado. Entonces, eso es un elemento que en un modelo económico tú tienes que romper con eso. O sea, tenemos que crear un Estado que sea no solamente un Estado regulador, sino que sea eficiente. En ningún momento estamos nosotros en contra de la iniciativa privada. No. Lo que estamos planteando es que todos estos procesos sean relaciones de respeto, ¿verdad? No, y de transparencia. De respeto y transparencia. Y de transparencia. No, pues un asalto. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, no podemos nosotros sencillamente pensar que todo es producto de un proceso de iniciativa privada que no tenga un control. Porque los mejores... mira, aquí la gente habla de Singapur. ¿Tú sabes una cosa? El 22% de las empresas que operan en Singapur son empresas públicas. En Singapur, que se pone como un ejemplo. Entonces, lo que pasa es que hay que establecer un Estado fuerte en términos de regulación, un Estado transparente y un Estado que rinda cuentas. Pero hemos hablado de esto también. Un Estado mendigando recursos es presa de los poderes, que es lo que pasa en República Dominicana. El Estado tiene que tener algún nivel de generación de recursos más allá de los impuestos. Hay cuestiones estratégicas, energía, por ejemplo, Punta Catalina. Claro. Y yo aprovecho un contrabando porque mencionaste el Banco de Reserva y mi ignorancia a veces es muy grande. Me hablan del FOMPER. FOMPER manejó no sé cuántos mil millones. Sí, los fondos de las empresas reformadas. Los fondos de las empresas del Estado, de carácter público o comercial. ¿Eso va a la cuenta general o eso lo maneja cada institución? ¿Cómo funciona eso en la práctica? No en la ley, en la práctica. No, en la práctica, oye bien, hay 3 fuentes de fondos donde van los fondos del Estado. Son los fondos generales, a través de la tesorería, está a través de la DGA, Dirección General de Aduana, y también la DGI. Esos son los 3 mecanismos donde básicamente ingresan los recursos públicos. Correcto. ¿Qué ocurre? Aquí hay empresas públicas
que son empresas que tienen su propia ley y son empresas que están constituidas como sociedad anónima, que es el caso, por ejemplo, de Refidonza, Refidonza S.A. y el Banco de Reserva, perdón, que también es un banco público, pero que tiene su propia ley orgánica. ¿Qué ocurre? Que esas instituciones generan beneficios. ¿Dónde van? Al Estado Dominicano. ¿Por qué vía? No, por vía de la tesorería. Entonces tú observas, por ejemplo, yo que he estado haciendo una investigación precisamente para cuando se discutió el tema de los fideicomisos y que yo decía, pero ¿cómo es posible que aquí... Ahí no había beneficio en el fideicomiso. No, pero, pero básicamente en el fideicomiso de Punta Catalina. Entonces yo decía, ¿cómo es posible si Punta Catalina te genera alrededor de 300 millones de dólares al año? ¿Cómo tú la quieres vender? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque tú estableces una alianza público-privada o tú estableces un fideicomiso sobre la base de que el Estado Dominicano no tiene plata. Entonces lo que quiere es una alianza con grupos. Capitalizar. Entonces el Estado, la característica del fideicomiso es que el Estado cede un activo y entonces claramente como a una fiduciaria y entonces entran unos fideicomitentes y hay un tipo que trae la plata. Entonces ahí hay una especie futura de ganar vis a vis. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso tú lo haces cuando tú no tienes recursos líquido, cuando tú quieres un proceso de expansión, pero aquí no era el caso. No había necesidad. Entonces yo decía, ¿por qué no se crea un modelo de negocio como el de Refidonza, como el del Banco de Reserva, y sencillamente tú creas una empresa pública? ¿Por qué la ventaja de una empresa pública? Porque esa empresa pública tú puedes incluso hacer oferta pública, vender acciones, colocarla en el mercado de valores, se la puede ofertar al público, todo eso. Y tú democratizas el capital, que eso es lo que no han hecho aquí. Por ejemplo, yo digo lo siguiente, aquí muchos dominicanos compran acciones por plataforma. En la bolsa. En la bolsa de Microsoft y de Apple y de Amazon. Invierten en criptomonedas. En criptomonedas. Oye, ¿tú sabes qué es lo que pasa aquí? Que vuelve, reiteró, el nivel de concentración. Tú sabes que cuando el Estado vende aquí una acción de una empresa reformada, ¿a quién es el primer? ¿Qué dicen que la compra? No, a dos empresas. 5 para ampliarlo. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Que estás concentrando el capital. Entonces, todas esas empresas que se reformaron, que son empresas básicamente del sector eléctrico, se generó, quienes invirtieron allí, quienes pusieron plata, fueron 2 o 3 familias. Y entonces, evidentemente, los recursos y los beneficios que el Estado recibía los llevaba al fondo, que es un fondo que se constituyó a partir precisamente de empresas que fueron reformadas. Y muchas empresas incluso que eran de Corde, y por eso desaparece Corde, y las empresas que eran de Corde, como el caso, por ejemplo, de Molino Dominicano, esos recursos también, esas utilidades van a esas empresas reformadas. Pero los modelos de negocio del Banco de Reserva, como una empresa sociedad anónima, o el modelo de negocio de Refidonza como una empresa sociedad anónima, es diferente y eso va a la tesorería. Pero esos son ejemplos de que el Estado puede ser eficiente. Claro, lo puede hacer. De que no es verdad que el Estado no puede administrar ni una paletera, porque hay evidencia. El Estado tiene que asumir su responsabilidad. El Estado no puede... O sea, nuestra clase política tiene que asumir su responsabilidad, porque el Estado así suelto somos todos, como se dice. No somos todos, pero la clase política que detenta el Estado dominicano tiene que asumir su responsabilidad. Por eso es que hay que conformar un cuerpo del Estado. Lamentablemente, doctor Antonio Ciriaco Cruz, vamos a tener que hacer otro programa sí, claro. Para concluir otros temas, pero también para hablar de sus planes y proyectos de llegar a ser, como creo que va a ser, el próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, junto al próximo rector, me dicen. Así es, yo estoy en el proyecto con el doctor Jorge Astana, David. Gracias al doctor Antonio Ciriaco Cruz por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. La próxima semana nos reencontramos nuevamente en una edición de Sobre los Hechos.